Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Panorama 5D. Un minuto pasado las 6 de la tarde y ya estamos con ustedes hasta las 8 de la noche, aquí con toda la información nacional e internacional, tendencias y, por sobre todo, los mejores invitados para que nos cuenten cómo está el rubro que les toca. Así que, invitados de primera línea, como siempre, hoy en el programa. Y ya la tengo a la primera invitada. Un placer realmente tenerla nuevamente aquí. La tuvimos en otro de los formatos aquí en el canal, pero le damos la bienvenida nuevamente a la señora Cecilia Cartes. Ella es la presidenta de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay. Cecilia, qué placer tenerte nuevamente. Bienvenida y muchísimas gracias por darnos la nota. Hola Flor, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder hablar contigo. Bueno, la verdad que nosotros siempre que hablamos con el rubro hotelero, que lo hacemos con muchas personalidades del rubro, estamos preocupados, siempre lo manifestamos, porque creemos que son uno de los rubros que no pudo reactivarse completamente. ¿Cómo están hoy por hoy, Cecilia, en el rubro? Y realmente estamos muy preocupados porque, bueno, creemos que ha sido un retroceso total lo que se está viviendo. Creo que este año estamos peor que el año pasado porque realmente no vemos ninguna mejora y, por supuesto, estas restricciones causan muchísima confusión y desalientan mucho los viajes. Y bueno, como sabrás, nosotros vivimos de los viajeros que vienen a Paraguay es decir, corporativos, los que vienen por trabajo, no del turismo. Y bueno, realmente muy preocupados porque es una situación que ya se siente en los números la baja y la desaceleración en el sentido de el uso, la utilización de alojamientos como hoteles, ¿verdad? Sí, además cuando me decías lo de que estamos peor que el año pasado, me sorprendió, hasta me choqueó. Pero claro, me puse a pensar, el año pasado por lo menos algunos hoteles podían ser utilizados como hoteles salud, algo que realmente vino muy bien, no solamente para el rubro, sino también para los hospitales, los médicos de primera línea, porque les dio un respiro en la cantidad de casos que bajaron gracias a los hoteles salud o a los albergues, porque se contuvo de cierta forma. Este año es cierto, ya no están trabajando como hotel salud. ¿Por qué pasó? Bueno, en realidad fuimos un elemento de contención para el COVID antes de que llegue a Paraguay y fuimos como una herramienta para los repatriados que querían volver a Paraguay después de años. Y bueno, hoy por hoy los hoteles salud siguen vigentes, se sigue utilizando en algunos, pero no más en la medida que antes, porque tanto la cuarentena obligatoria hoy de 7 días para los brasileros no es obligatoria en hoteles, o sea, la gente está alquilando departamentos, vienen una noche al hotel, luego se van a un departamento y tampoco hay más esa cantidad de repatriados que vuelven. Es decir, hoy la gente que viene a Paraguay son los corporativos o gente que viene a quedarse con sus familiares. No hay turismo, es decir, antes de esta situación de la cuarentena de 7 días, ¿verdad? Entonces, realmente necesitábamos o que sea obligatoria la cuarentena en hoteles o que finalmente, si ya es que faltan tantas camas en el sector sanitario, se empiecen a considerar los hoteles como extensiones sanatoriales, por ejemplo, solamente para tratar casos que no son de COVID o que son de COVID o, ¿verdad? Para descomprimir un poco los sanatorios. Tenemos una hotelería fantástica que, ¿por qué no poner a disposición algunos de las inversiones que hoy ya no operan como hotel, que podrían servir como un sanatorio más, ¿verdad? Creo que el Estado debe tomar las riendas de esta situación y no dejar a todo un país en vilo, porque ¿quién cree que va a decidir venir al Paraguay si no tiene, si sabe que acá no hay camas, ¿verdad? Se rechazan hoy algunas operaciones,
hay una cantidad de cosas que no puede ser el que estemos en esa situación habiendo tomado un crédito como el que se tomó y además dando tan poca esperanza a la ciudadanía, digo yo, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer alianzas, estamos abiertos para que tengan en cuenta la cantidad de camas que hay en la hotelería para paliar un poco esta situación. Somos conscientes de la gravedad de esta situación, ¿verdad? Y bueno, pedimos que se revea un poco eso, ¿verdad? Considerar volver a poner a la gente en albergues nos parece que es algo completamente inhumano, porque en los albergues sí se propaga el virus. Sin embargo, en los hoteles está más que probado que si se respeta el protocolo y porque se da el aislamiento y los circuitos, ¿verdad? Que se establecen a través de ese protocolo, se puede cumplir con frenar el virus y por supuesto con la cuarentena, con el aislamiento. Una cuarentena obligatoria, por supuesto, porque claro, ¿cómo uno puede saber que esa persona que ingresa al país, que dio un negativo, pero por ahí se contagió después de hacerse el test, o cuántos test, y vamos a ser sinceros, han venido de México gente con test que eran fraudulentos? Entonces, ¿qué mejor que con 7 días, 10 días de cuarentena en un hotel, que uno puede chequear que la persona está haciendo cuarentena? Si yo digo, me voy a mi casa a hacer cuarentena, y es mentira. Como ha pasado, que hay gente que dijo, no, tuve que salir porque no tengo quien me haga las compras, y era COVID positivo, y se supo. Y pensando rápido, Cecilia, vos lo que dijiste me pareció excelente. ¿Cuántos hoteles quedan cerca de hospitales que podrían ser utilizados en lugar de esas carpas para los familiares poder tener un lugar digno para quedarse? O los enfermos de cáncer que están deambulando y no tienen lugar, un hotel con las comodidades donde los médicos también puedan ir a verlos. Hay tantas cosas. ¿Qué pasó cuando se planteó? ¿Se planteó esto, mejor dicho, es la pregunta? ¿Y cuál fue la respuesta si se planteó? Mira, nos han consultado y siempre nos piden, a lo mejor, sé que a algunos colegas se les consultó, y bueno, no, solamente la consulta, pero no hubo más un diálogo, digamos, que demuestre un interés. Yo creo que aquí es voluntad política, Florencia, la que falta, un patriotismo verdadero hacia el pueblo, hacia el Paraguay, porque no puede ser que que nosotros los paraguayos, siendo 7 millones, tengamos este tipo de problema. Una cosa hubiese sido si éramos 40 millones, y puedo entender que no demos abasto, pero somos 7 millones y un poco más, ¿verdad? Y por otro lado, ver cómo en Estados Unidos el turismo sanitario es todo un negocio. Ellos prefieren regalarte la vacuna y te cobran los $1.500 en el pasaje, los $1.500 para el hotel, y la economía sigue y se alimenta de los turistas que van a vacunarse a Estados Unidos, ¿verdad? Ahí te das cuenta como $30 le regalan la vacuna a $30, pero se quedan con el derrame económico que trae el turismo. Eso es ser un poco inteligente. Y nosotros acá, como centro de corazón de América, podríamos haber sido tranquilamente un hub de vacunación, porque somos una capital muy cercana de todo el litoral argentino, una capital, la capital más importante que su propia capital, porque así nos consideran ellos, y han venido para cualquier cosa siempre a Paraguay, para estudiar, para comprar, y por qué no, para vacunarse. Hubiese sido realmente una jugada increíble, ya que nosotros no cerramos las fronteras, hemos hecho un esfuerzo enorme para controlar los protocolos, porque sí se trabajó mucho y hemos abierto nuevamente las fronteras. Por eso apelamos a que no se cierren de vuelta las fronteras. Necesitamos, no somos un país que vive del turismo, vivimos de estos países limítrofes, y estadísticamente más del 80%, como te dije, viene por trabajo, viene por negocios, no viene por ocio. Entonces, nosotros no podemos estar ajenos a ese ingreso de divisas. Claro, y sería muy interesante
porque hay muchas personas de Argentina, de Uruguay, de Chile, que quieren venir a invertir al Paraguay, sobre todo de Chile y de Argentina, no tanto de Uruguay, pero sí hay una franja que Uruguay quiere, tanto en inversiones inmobiliarias como campos, que son fuerte dinero de que nos entra al país. Hoy por hoy está todo eso parado. ¿Por qué? Porque no hay un sentimiento, algo que nos diga de acá se hace de esta forma. Están todos parados, no vienen al país y sería un ingreso de divisa tremendo. Y estos hoteles que podrían funcionar como un lugar sanitario para que mientras tanto se queden, hagan una cuarentena sanitaria de 7 días que a un empresario no le cuesta pagar un hotel de primera línea para quedarse y hacer sus negocios aquí en el país. Realmente, Cecilia, cada vez que hablamos es como algo nuevo que nos tira un balde de agua fría. Y sí, realmente sabemos que hay un esfuerzo de todos lados por tratar de mejorar, pero a veces la burocracia y la falta de comunicación entre los mismos órganos del Estado hacen frenar un poco y hay que pensar, por supuesto, en las consecuencias que traen este tipo de decisiones y también, ¿verdad? Por supuesto, hay que pensar en la salud de las personas y priorizar eso, y eso se tiene que lograr con alianzas público-privadas para poder tener, digamos, mayor infraestructura y, por supuesto, poder dar también la seguridad a los extranjeros de que vengan, que acá van a poder tener atención sanitaria, ¿verdad? Y estoy buscando un tuit porque recién avisaban que los casos positivos de hoy serán tremendos, que será un número casi récord, ¿verdad? Y quiero leerlo exactamente porque no quiero poner palabra mientras lo voy a ir buscando, ¿verdad? Pero sí hablaban sobre el hecho de que esto se podría hablar de un tema de Semana Santa. Lo digo ahora exacto. El doctor Roque Silva López, que es el director de la octava región, si no me equivoco, décimo primera región sanitaria, de la 11ª región sanitaria, puso a prepararse 3 puntos suspensivos, récord de positivos, con mayúscula, en central, 3 puntos suspensivos, tiene olor a chipa de Semana Santa. ¿Y por qué viene mi pregunta? Porque recuerdo que en Semana Santa los protocolos de los hoteles eran extremos, lo que se había preparado, extremos bien planificados, bien dados, y de golpe, días antes, sale el nuevo decreto hablando sobre la imposibilidad de hacer nuevas reservas. Si no los habías hecho, no podías ir al hotel para pasar esta Semana Santa y distraerte un poco, o estos cortes de no poder ir al interior. Y al fin y al cabo la gente se fue al interior, se fue a la casa de sus familiares porque no se quería quedar en su casa o tenía una reserva y no la pudo utilizar. Y ahí está el contagio. No sé qué pensás vos, Cecilia, y también te pregunto, ¿cómo fue la Semana Santa para el rubro hotelero? Mira, nosotros tuvimos la cancelación de las reservas que teníamos, las pocas reservas que teníamos agendadas, es decir, prácticamente en Asunción no hubo una ocupación considerable, no se vendieron los paquetes que hicimos por Semana Santa, es decir, en nosotros se nos canceló todo eso esas 2 semanas antes donde empezaron a salir las restricciones. Si me preguntas, creo que la gente igual se movilizó porque según lo que a mí me comentaron no hubieron controles, ¿verdad? En algunos puntos de lo que es la salida del país. Entonces, realmente no sé qué decirte porque los hoteles igual ya tuvieron una suspensión de sus actividades porque no podíamos ofrecer prácticamente nada porque no teníamos reserva, entonces no hubo un movimiento muy considerable en esas fechas, no,
realmente recortamos personal ya para todo lo que es abril porque no se perfilaba ninguna ocupación considerable como para tener full el equipo ni siquiera, ¿verdad? Entonces, si la gente se movió seguramente a sus casas o a familiares, como vos decías, a encontrarse al interior del país. Y ahí entramos otra vez en el tema de los controles, ¿verdad? Que creo que podría haberse debido por eso, ¿verdad? Yo creo que la formalidad es la que tiene todo un protocolo muy bien armado y la informalidad es la que está demostrando los casos. Así es, lastimosamente, somos los formales los que volvemos a pagar el pato de los cierres, ¿verdad? Porque la informalidad siempre se las ingenia para estar en el camino de la gente y para lograr, ¿verdad? Por supuesto, vender o, por qué no decirte, aglomerar también en muchos casos. Y bueno, somos los formales los que siempre nos vemos un poquito con estas restricciones. Enseguida somos los más afectados lastimosamente y hasta ahora no hemos recibido, ¿verdad?, ningún tipo de beneficio, por así decirlo. Estamos financiando deudas y eso es realmente muy grave. Si bien estamos en muchas mesas de trabajo, se nota una intención del Estado. Ahora nos ampliaron por suerte el IVA hasta octubre, el IVA 5, se refinanció también ANDE, no nos van a cortar la luz, pero eso no es una ayuda, es alargar la deuda, ¿verdad? Hay otra vez créditos del BNF, que no sabemos hasta cuándo va a estar el fondo de FOGAPI, hasta cuándo va a alcanzar. Las suspensiones, por suerte, también nos vuelven a permitir, pero ¿quién puede vivir suspendido 2 años, verdad? La hotelería se va a quedar sin gente valiosa porque no podés vivir suspendiéndole al personal, no podés, no es grato hacer eso ni recibir esa clase de noticias de la empresa en la que uno está. Uno quiere valorar a la gente con la que trabaja, quiere darle lo mejor, quiere que sea un equipo motivado. ¿Qué tipo de motivación podemos tener con esta situación? Entonces, realmente aquí necesitamos, como en otros países, que la hotelería y la gastronomía y el entretenimiento sean considerados un sector que está realmente dañado porque el Estado le pone trabas digamos, al turismo, ¿verdad? En este caso, donde tenemos una cuarentena de 7 días, la gente no va a ir a los países. Si vos te podés ir a Cancún y no hacer cuarentena, ¿para qué vas a venir a Paraguay que sí te pide la cuarentena? O sea, los negocios en los países siguen. En los países, en muchos países donde no hay pandemia, ¿verdad? No hay pandemia, me refiero donde se cumplen los protocolos y los aislamientos y los cuidados, se usa el tapabocas, se hace uso del distanciamiento social y sigue la vida, siguen los negocios, sigue el turismo, ¿verdad? Sí, tenés razón. Yo decía antes lo de esta cuarentena que se puede hacer en los hoteles, pero es cierto lo que decís. Si vos ponés cuarentena, mucha gente no va a venir al país, porque al fin y al cabo también tenemos poco para ofrecer. Lo que ofrecemos es más para contingencia de... no es contingencia, es más para asambleas, para organizaciones, es más un hub de reuniones comerciales que para venir a visitar. Es cierto lo que decís. Que ahora fueron totalmente postergados los eventos presenciales. Los eventos presenciales son los últimos que van a volver porque se descubrió que, bueno, con el Zoom y con las herramientas tecnológicas se puede hacer la misma reunión que antes hacías con alquiler de salón, con todo lo que es tecnología y qué sé yo, lo podés hacer tranquilamente ya online. Entonces realmente es un rubro que en otros países, en Argentina mismo, están recibiendo subvenciones, ¿verdad? Subsidios, están recibiendo
cheques en la puerta para poder seguir subsistiendo y poder seguir dándole a la gente trabajo. Cecilia, cuando ustedes plantean un subsidio, que el gobierno los ayude para no cerrar, para continuar, para seguir dando fuentes de trabajo, ¿cuál es la respuesta? Porque yo necesito entender que alguien me explique el por qué no hay ayuda. ¿Por qué no hay plata? Ok, no hay plata, pero hay plata para otras cosas. ¿Por qué no hay plata? ¿Por qué no se puede financiar a los hoteles, al rubro del entretenimiento, a todos ellos? ¿Por qué no podemos financiarlos? ¿Cuál es la respuesta? Necesito que alguien me la diga porque realmente no estoy entendiendo. Realmente cuando nosotros pedimos descuentos, ¿verdad? Por ejemplo, nos dicen que no se puede dar descuento. ¿Por qué? No te sé decir, pero nosotros hemos insistido mucho con el descuento en la ANDE. No puede ser que yo con el hotel vacío pague lo mismo que con el hotel lleno, ¿verdad? No, la ANDE no está capacitada porque la ANDE tiene muchas deudas. Cuando pedimos descuentos inmobiliarios, hay edificios totalmente caídos en el centro. Nosotros tenemos el edificio pintado, pagamos los impuestos. Hoy no podemos más pagar lo que pagamos en impuestos. Queremos un descuento por tener el edificio en buen estado y además haber sido siempre buen pagador. No se puede porque la municipalidad está quebrada. O sea, todos tienen problemas, todas estas instituciones tienen problemas y alegan que no pueden dar nada. Y es muy triste porque es una industria, ¿verdad?, que ha puesto y paga millones en impuestos y tiene un aporte muy importante en impuestos inmobiliarios, en impuestos tributarios, o sea, en todo tipo de... En la municipalidad pagamos por fumigación, una fumigación que prácticamente es agua que nos vienen a hacer, son 15 millones al año que pagamos en eso, pagamos por la recolección de basura que nos viene los sábados y domingos y pagamos aparte nuevamente, es decir, pagamos millones y millones en luz, en agua y otra vez estamos siempre bajo la lupa porque viene alguien a decirnos que tiré agua a la mañana para baldear y con eso me multan porque no baldeé a las 6 de la mañana y baldeé a las 7:30 y ya había gente, ¿verdad? O sea, siempre estamos bajo la lupa. ¿Por qué? Porque somos grandes inversiones, pero al que está con el pancho en la calle y pobrecito, no tiene nomás luego para poner un local, a ese sí se le concede todo, pero como nosotros somos inversiones... Yo voy más allá, que no digo que no es eso. Imagínate, vos competís contra Airbnb, que no deja nada al país, ningún impuesto. Si Airbnb es una plataforma, eso es peor. Porque vos estás compitiendo por ahí conmigo, por decirte que tengo un departamento y que lo alquilo día a día, Airbnb. ¿Y cómo la gente sabe que ese departamento cumple con las normas estrictas para que nadie se contagie? ¿Cómo sabe alguien que cuando se va, el que entra está todo sanitizado? Yo sé que si me voy al hotel, todo está en regla. Aparte de la seguridad, ¿verdad? Porque vos no sabes si el anterior inquilino hizo una copia de la llave. Aparte de la seguridad que uno no tiene en los Airbnb, ¿verdad? Porque lastimosamente a veces uno no sabe a quién le alquila y tampoco no sabe de quién alquila, ¿verdad? Entonces es muy delicado, al menos en los países como los nuestros, hacer uso de estos, de Airbnb o de, ¿por qué no también decirte otros tipos de plataformas, ¿verdad? Realmente me duele escuchar todo esto porque siento que siempre los privados somos los que pagamos los platos rotos de una desfachatez de tantos años de gastar y gastar y gastar
en el sector público, como me decís, la ANDE está en quiebre, ¿qué tengo? La municipalidad, pero sacame tantos funcionarios, tenés 8.000 funcionarios en un lugar donde tendrían que trabajar 400. O sea, esperemos que con esta renovación haya un diálogo. Esperemos que en Asunción haya un diálogo con un nuevo intendente y nuevo equipo de concejales. Es lo único que podemos esperar. Porque me preocupa cada vez que hablo con algunos sectores cómo están batallando y cómo siguen pagando los impuestos sin descuentos. Porque no es reducción, te están quitando para que pagues más adelante lo que no pagaste. En impuesto inmobiliario no hubo ninguna postergación tampoco. Eso sí, ya está luego siempre, digamos, es bimestral el vencimiento, entonces no hay una variación en eso y los pagos son realmente importantes bimestralmente. Y bueno, siempre creemos que puede haber una esperanza, pero realmente últimamente estamos bastante desesperados con esta situación. La hotelería no da para más. Y he tratado de expresar esto en todas las reuniones que he tenido con todas las autoridades, en todas las reuniones, tanto en la presidencia como en las mesas de trabajo. Ya no podemos seguir con los beneficios que nos dan porque no son sustentables, no son realmente, no hacen, digamos, ya a una industria que viene con 2 años ahora digamos, de caída. De pérdidas. Cecilia, y en un futuro, en este año, en lo que se avecina, ¿cómo ves que viene el panorama del rubro hotelero? Y si en algún momento van a tener que decir, hasta acá podemos. Mira, me gustaría pensar que en estos días que ya están vacunando a las personas mayores, que esta vacunación no pare y que siga la vacunación continua y que tengamos una fecha hasta que se vacunen la mayor parte de las personas. Creo que eso dará una esperanza, que se cambie el protocolo, que el protocolo sea también no solo PCR negativo como en otros países, sino que también se establezca el haberse vacunado, que venga con una tarjeta de vacunación. Creo que esas son cuestiones que nosotros tenemos que acompañar para que los que vengan ya puedan mostrar su certificado de vacunación, su test negativo, y eso hará que la economía muy rápidamente se vuelva a lo más parecido a lo que era antes, por supuesto con el modo COVID de vivir, porque eso ya no va a pasar, porque que vos te vacunes no quiere decir que no te vas a contagiar, sino que simplemente no vas a necesitar terapia, no vas a necesitar un tratamiento de urgencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que si nosotros podríamos tener una fecha de vacunación para la población y no solamente los adultos mayores, que nos den una fecha, que nos den qué cantidad de dosis, y a medida que esto vaya ocurriendo, el mundo ya se está vacunando, ya se está volviendo a la vida normal en casi todos los países. También, a pesar de que los países están complicados, los países desarrollados ya lo están haciendo. Nosotros tenemos que seguir esa línea y creo que eso nos podría traer muchas más esperanzas, y quiero creer que eso hará que nosotros en 6 meses podamos volver casi a la normalidad, recibiendo y con las fronteras abiertas, ¿verdad? Como para que el verano sea diferente y en el verano podamos reactivar económicamente todos los sectores. Y que el paraguayo vuelva a tener confianza en movilizarse, porque también la hotelería vive mucho del paraguayo que circula en el país y que trabaja y que también, porque no, conoce y disfruta de su país. Totalmente, que es lo que esperamos. Cecilia, ¿hay alguna otra mesa de diálogo con el gobierno? Sí, estamos en una mesa de trabajo justamente desde que subió el ministro del Interior
el ministro Yucio, que ha acompañado mucho los controles. Realmente hemos visto muchos controles, por suerte, nuevos, un poco antes de la pandemia, y, perdón, de Semana Santa, ¿verdad? Y bueno, hay mucha voluntad de su parte. Sabemos que la tarea no es fácil, ¿verdad? Y bueno, creemos que hay que seguir involucrando a más áreas del Estado para que esto pueda salir así como esperamos, que es facilitando a las personas a que vengan a Paraguay para invertir, para trabajar y por qué no también por ocio. Sí, esperemos que sea pronto. Cecilia, ¿algo que haya quedado en el tintero que quieras comentarme? Nada, Florencia, creo que estuvimos súper, fue muy, muy interesante esta conversación y te agradezco muchísimo. Y bueno, tratar de facilitar a los extranjeros la venida al Paraguay tiene que ser la postura de tanto del Estado para poder generar más fuentes de trabajo para nosotros. Totalmente. Cecilia, te agradezco la nota como siempre, es un placer contar con vos y espero tenerte próximamente, pero para que me cuentes las buenas noticias, que algo esté mejorando y si no, y si hay que reclamar, también este es tu lugar de espacio, por favor, tenernos siempre a tu disposición. Muchísimas gracias, Flor, un abrazo grande. Otro para vos, feliz noche. Estuvimos hablando con la señora Cecilia Cartes, presidenta de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay. Nos vamos a un pequeño corte, a la vuelta venimos con noticias, tendencias y mucho más. No se vayan.